Inteligencia artificial. ¿Conciencia artificial? Una conferencia de doña Natalia López Moratalla. Tuvo lugar dentro del 13º Congreso de Familias y Docentes Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda y que en octubre de 2024 fue en la Universidad San Pablo CEU bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos. Voy a tratar tres partes. La primera es que la inteligencia artificial es una técnica y como tal técnica se puede utilizar para el bien o para el mal. Depende del uso que le da en definitiva el programador, no cada una de las personas que la podemos utilizar. Y el peligro de la deshumanización del hombre. Y en tercer lugar, como el segundo nivel que tiene cada persona, el nivel del espíritu, está fundido con el nivel biológico, de forma que podemos decir que si una máquina, por sofisticada que sea de este tipo, no tiene un cuerpo, nunca tendrá inteligencia ni nunca tendrá conciencia, porque la persona está fundido esos dos niveles y el segundo nivel, como bien veremos y conocemos, nos es dado, no nos pertenece el nivel de la convivencia con los demás, el nivel de la libertad, etcétera. Empezamos por el principio. Es una técnica que puede ser utilizada para el bien y para el mal. Y curiosamente, en este mes se han producido lo cual me ha hecho cambiar mi guión, se ha producido varios acontecimientos, 2 premios Nobel dedicados a la inteligencia artificial, uno, como veremos, con un sentido positivo y otro de peligro. Y el primero, el Premio Nobel de Química del 2024, se ha dado a 3 pioneros de la estructura biológica computacional. Es decir, aquí hay una intención de poder elaborar con la tecnología de la inteligencia artificial modelos de estructura de proteínas que nos ayuden, pues por ejemplo, para nuevos fármacos, para vacunas, para productos que puedan ser dirigidos hacia procesos industriales que se hagan así sostenibles, los residuos, terapias, etcétera. Es decir, es un planteamiento de los buenos y ojalá se produzca esa expansión, ese conocimiento a través de la inteligencia artificial que crea modelos que nos es muy difícil y sería eterno generarlos. La inteligencia artificial tiene, por una parte, pues un potencial de servicio al hombre, nos ha quitado trabajos desgastantes, de años, de estar analizando algo y, de hecho, la primera máquina que consiguió pues que pudiéramos conocer un gen que se nos había perdido. Y bueno, quiero decir que hace en segundos o en minutos la labor que un investigador necesitaría pues años y cantidad de personas trabajando. En ese sentido nos ha facilitado la investigación científica. Y tiene un potencial, justamente ha aparecido en este mes, justo unos días después de los premios Nobel. Esa misma semana aparece una nueva revista científica que se va a encargar justamente de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial a las neurociencias. Y en esa misma semana aparece el conectoma completo, o sea, todas las conexiones de las 1.400 neuronas que tiene el cerebro de la mosca, cosa que es un avance bastante considerable. Y se cierra un ciclo en el sentido de que, si bien los primeros sistemas de aprendizaje automático en las redes neuronales podían
imitar o querían imitar el cerebro humano, ahora esas redes, esos conocimientos, esa técnica nos puede ir ayudando también a reproducir el comportamiento del cerebro, es decir, crear modelos para entrar en esa maravilla infinita que es el cerebro humano. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las conexiones que tiene 50 de las neuronas de la mosca y el conectoma completo de sus 1040 neuronas. Claro, si pensamos en el cerebro humano, pues tenemos 100.000 millones de neuronas conectadas a través de 100 billones de puntos de conexión, lo cual es un mundo muy difícil de entrar y que justamente la inteligencia artificial que se valió de la estructura del cerebro, de las conexiones del cerebro para funcionar, ahora nos devuelve la posibilidad de tratar con ella, de conocer cuestiones del cerebro que somos incapaces por la complejidad que tiene. Somos incapaces en un tiempo, ¿no? Bien, pero también se puede utilizar para el mal. El otro premio Nobel justo destaca, son los creadores primeros de las redes neuronales artificiales, etcétera. Son pioneros de la inteligencia artificial y uno de ellos, sobre todo, Hinton, se fue de Google precisamente para poder hablar sin cortapisas de los peligros que él ve en la inteligencia artificial, el potencial destructivo que tiene. Adelanto, que luego desarrollaré más, que muchos de los peligros que se plantean son ciencia ficción. Y los peligros reales son otros. Entonces, por ejemplo, un mal uso de la inteligencia artificial, pues que invade la intimidad, los datos personales o institucionales de todo tipo. Un avance bastante grande fue el construir el algoritmo RSA, que son las iniciales de los 3 fundadores, de los apellidos, que era capaz de encriptar una gran cantidad de información de la banca, del comercio, etcétera, ¿no? De una forma segura, porque cogían 2 números primos, los multiplicaban entre sí, daba un número infinito, enorme, que no se podía desencriptar si no conocías, y te lo daba el creador con esa potencia, con ese número, no te daba los números de los que estaba hechos esa multiplicación, con lo cual pareció que era una forma de evitar esos males que se derivan de la inclusión en instituciones, en bancos, etcétera, ¿no? Pero lo que no puede un ordenador ordinario, sí lo puede los que están apareciendo ahora que denominamos cuánticos. Entonces, si un ordenador normal, ¿no? Una máquina de inteligencia artificial normal juega con 0 y 1, al hacer los cuánticos funciona con qubit, que tiene una gran pueden almacenar una gran cantidad de información y además estar en distintos estados, con lo cual la posibilidad de romper el algoritmo RSA pues se plantea a medida que se van a lo largo de los años, se han ido aumentando el número de qubits que utiliza, pues se ve que hacia el año 2039 la IBM, por ejemplo, puede alcanzarle ese nivel, ¿no? Eso significa que se podrá, por muy bueno que sea ese algoritmo, inmediatamente surge otro que lo anula y es en este caso el cuántico, que yo no entiendo del todo. Bien, por otra parte, se producen muchas falsificaciones con la inteligencia artificial, ¿no? Videograbaciones falsas que contribuyen a la difusión de una información que es falsa en la opinión pública. Y
son peligrosos si se utilizan con mala intención, ¿no? Con fines maliciosos. Por ejemplo, se podían utilizar para crear pruebas falsas de un político, judiciales, incluso la identidad de una persona, ¿no? Algunos ejemplos, pues, ha ido pues poniendo dando información sobre una pornografía, etcétera, de famosos que es falsa, que no es real. Por otra parte, la inteligencia artificial pues puede invadir la intimidad. El reconocimiento facial que se va imponiendo, pues quiere decir que se puede seguir a una persona y ver si cruza mal una calle, si fuma en un sitio que no es de fumadores, y va viendo una evaluación de esa persona y, por tanto, una opresión social. Bien, es otro de los males. Bien. La inteligencia artificial tiene una dimensión, una cuestión ética de gran calado, porque es una herramienta muy compleja y lo más peculiar que ha producido el hombre, ¿no? Y la cuestión está en que la diferencia con otras herramientas es que tú no la controlas. Es decir, no hay una contra, y por tanto el mal uso o el buen uso de ella pues depende del programador, de lo que haya metido de forma automática en el programa de esa máquina, ¿no? Bien, tanto es así que el Papa este año, en junio, que ha participado en la sesión del G7 sobre la inteligencia artificial, pronuncia un discurso muy fuerte de los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. Dice que necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección, utilizando por los programas de la inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Y propone que haya un compromiso serio a nivel de los grandes, concreto, para introducir control humano. Es decir, que no todo se puede hacer. La verdad es que lo que promete que se puede hacer, como veremos, es mucho menos de lo real. Hay mucha ciencia ficción metida ahí, ¿no? Entonces, todos tenemos la obligación moral de alguna forma, no solo de conocer las capacidades que tiene esta tecnología, que en cierta medida sí, sino qué valores humanos está poniendo en juego. Entonces pasamos a la segunda parte, el peligro de deshumanizar al hombre, la abolición del hombre. El peligro no está solo en que haya un control a nivel mundial, etcétera, que ya lo tratarán o no de dar, sino en que la máquina solo compara datos y al compararlas solo ve relaciones entre unas cosas y otras y no causas, nunca. Y por tanto, pues está encadenada la lógica de las operaciones matemáticas que hace la máquina, y por tanto tiene los mismos límites que los mecanismos de cálculo, que son claros, ¿no? Y de esa forma el contagio de los grandes, de la grandeza de la inteligencia artificial, etcétera, es que limita la visión del hombre y del mundo a realidades que pueden expresarse en números, en categorías preestablecidas, las dos cosas. Solo procesos matemáticos y solo aquello que el programador le indique como salida de todas sus operaciones. Busca muchos datos, más datos por sí misma. Bueno, está programada así. Cuando digo por sí misma, es decir, que el programador le ha puesto eso. Y cuanto más datos se le dan, mejor funciona, porque puede establecer relaciones
de esos datos con otro grupo de datos, con otras programaciones, y no desarrolla nunca conceptos nuevos. Hemos visto, no es capaz de conseguir relacionar causa-efecto, solo correlacionar, es un automatismo, está determinada por la configuración que le dé el programador, no desarrolla conceptos nuevos, y hay una cosa que es muy importante cara a la búsqueda de la verdad, y es que cuando algo lo encuentra más de una vez, lo va reafirmando y sin controlar si ahí hay errores o prejuicios, ¿no? según el programa. No produce nada nuevo, no crea. Y, es decir, lo que hace es simular un pensamiento, lo que hace es pues establecer correlaciones, creo que eso es importante. Y simula el pensamiento y funciona con una serie de reglas que le pone el programador, ¿no? Por tanto, reduce mucho la realidad humana y la realidad del mundo. Entonces, las máquinas se dice que aprenden. Y hay dos tipos, un aprendizaje automático que simula, de una forma simplificada, podemos decir que es una neurona con muchísimas conexiones, y el aprendizaje automático que ha estado funcionando y que funciona es lo mismo que una neurona, es decir, tiene una salida, un axón largo, que es un cable, en definitiva, y en el cuerpo de la neurona pues se reciben muchas informaciones, muchos datos, y se integran, no es exactamente la palabra, pero bueno. Y la información que ha adquirido a través de todos esos, esa cantidad enorme de 10.000 dendritas, de 10.000 cables de conexión de la información, pues sale esa información al final por un hilo, ¿no? Y sin embargo, lo que se llama el aprendizaje profundo imita lo que es una red del cerebro. Entonces, ahí en la figura, en azul, verde y rojo, tenemos una simplificadamente, súper simplificadamente, solamente los grandes puntos de conexión de las neuronas que están marcadas en esos distintos colores, lo que es una red. Es decir, que en cada punto confluyen muchas neuronas y luego un punto con otro pues forma también conexiones y coge la información de neuronas pues de la frente, de la corteza frontal, sobre todo la que está implicada aquí. Y en definitiva, sabemos que cuando nosotros aprendemos algo, todo deja huella en el cerebro. Cuando nosotros aprendemos o pensamos algo o decidimos algo, las conexiones de la red que está funcionante, activa, para que podamos, necesaria, aunque no suficiente, para que podamos pues ejercer esa función que es la que genera esa red, ¿no? Pues ese aprendizaje profundo se basa en esa red que puede aprender por estímulos exteriores, es decir, que le podemos meter muchos cables en cualquiera de los núcleos o de esos puntos o de las neuronas que enlazan esos puntos, información que va cambiando la fortaleza de la red. Ahora se busca, y es solo una teoría, podemos estar tranquilos, que lo que se llama la inteligencia artificial general o generativa, es decir, una inteligencia que crea y que sea realmente una mente humana. Es decir, imitando el cerebro, las conexiones del cerebro, cuando sapamos más, pues se piensa en que se podrá formar, darle la función generativa, creativa,
y una inteligencia como la humana y que sea una mente humana, ¿no? Un ejemplo que en su momento tuvo mucho éxito fue el robot humanoide llamado Ameca, del año 11. Se presentó como que tenía conciencia, ella se presentaba como con autoconciencia. Y en la presentación le hicieron una pregunta, y es que si tenía alguna solución para la situación económica de Argentina. Y el robot contestó: no puedo contestar a eso, tendrás que hablar con mis desarrolladores. Y el ingeniero que estaba allí le dijo: hay problemas de humanos que solo ellos pueden resolver. Es decir, se reconoce radicalmente que ni ve la relación causa-efecto, ni crea nada nuevo, solo va confeccionando con los datos que se le incorpora, y que desde luego no va a resolver problemas que requieren más allá de un proceso matemático. Entonces, para que la máquina pueda tener pueda ser similar a la humana, a la mente humana, necesita un cuerpo artificial similar al humano. Creo que esto es uno de los puntos esenciales a tener en cuenta, como luego veremos, para ver la imagen del hombre, la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos dotados de un sentido común. Meterle a la máquina los conceptos de tiempo, de causalidad, de conocimiento básico de objetos, cómo se interrelacionan, etcétera, no parece posible sin que tenga unos sentidos que es como conocemos los humanos a través de los sentidos. Y sobre todo no tiene el órgano del lenguaje que nosotros tenemos innato, como el sentido común, ¿no? Y por lo tanto no puede explicarse como un niño de 3 años que no sabe el concepto de suma pueda hablar y hacer frases completamente largas y bien constituidas, ¿no? Sintácticamente. Entonces nunca tendrá un órgano del lenguaje, nunca tendrá los conceptos de sentido común, y para que sea inteligente tendría que tener un aprendizaje de las consecuencias de sus actos, cosa que no es posible. Ahora veremos por qué. Bueno, ¿qué nos está pasando? Esos grandes programas, para la mayoría de los presentes pienso, para algunos a lo mejor, ¿no? Pues no son temas en los que se puedan influir, porque no se exceden, ¿no? Y están a nivel de la política global y de los grandes países, etcétera, ¿no? Es decir, para que tenemos una dependencia excesiva con los WhatsApp, con las tablets, es decir, metidas también en la enseñanza, pero en la vida ordinaria, ¿no? Que puede conducir el tener, o sea, la idea que quiero expresar es que estar muy involucrados en esas técnicas sin conocer los efectos que tienen, cómo reducen la visión del hombre, cómo reducen nuestra visión de la realidad, de Dios, de todo, ¿no? Pues ese sí que es un problema, y de forma especial también en la familia, en la educación de los hijos, ¿no? Claro, tenemos muy accesible poder confeccionar un texto. Yo recuerdo la primera vez que oí el ChatGPT. Era una filósofa que tenía que dar una conferencia dificilísima, se metió en el ChatGPT y le dio unos textos. Y claro, nos miramos ante esos textos y dices, bueno, ¿y qué? Es decir, no podemos dejar de reflexionar sobre eso, de construir, de rechazar cosas que no son verdad y que muchas veces no nos damos cuenta que no son verdad y las utilizamos y no las creemos. Es decir, hay un poder de la máquina con nosotros mismos, ¿no? Y
Bueno, de hecho, cuando surgió, no hace mucho, en el 2022, algunos editores de periódicos, ¿no?, las asumieron porque le daba textos rápidos, textos que no había ningún enjuiciamiento, porque la rapidez del periodismo lleva con eso, y difunden noticias falsas. O sea, no te puedes fiar de lo que dice la máquina, porque es lo que ha encontrado entre los datos que tiene, ¿no? Depende mucho de los datos, depende de cómo esté programada, y estas las máquinas de este tipo no entienden los significados de un contexto, ¿no? Es decir, en el artículo que me leí de esto ponía el siguiente ejemplo: una máquina no puede distinguir. Si yo digo quedamos en el banco, nunca podrá darnos una información veraz, porque no puede distinguir el banco del paseo donde habitualmente vamos del banco donde está el dinero, ¿no? Es decir, que la máquina nunca podrá tener significados diferentes que tiene una misma palabra. Es muy limitado en la vida ordinaria, ¿no? No puede, por tanto, pues sin analizar la información, objetivar las cosas, comprobarlas, relacionarlas con otras. Es decir, la búsqueda de la verdad es un camino humano, y uno no puede confiar en una máquina que le dé, sí, pues una información que a lo mejor te sirve para buscar ese artículo o buscar más conocimiento, pero no puedes entregar. Yo me acuerdo al final de mi año de docencia, tuve que dejar de proponer trabajos a los alumnos porque me encontraba que no había el ChatGPT, pero encontraban cosas y era corta y pego. Entonces no hacían un análisis del texto y podían decir lo mismo y lo contrario sin darse cuenta, porque te lo da la máquina y te crees que es verdad, ¿no? Que está relacionado. Bueno, entonces esto nos lleva a la necesidad en la familia de fomentar la búsqueda, bueno, en la familia, en el contexto de la convivencia, fomentar la búsqueda de la verdad, el sentido crítico. Esto es algo que es esencial para la educación de vuestros hijos, porque todo son facilidades para conformarse con lo que te dan, no buscar la verdad, tragarte lo que te dan, y el espíritu crítico, el sentido crítico y la búsqueda de la verdad son esenciales para que no haya abolición de la persona, ¿no? Otra cuestión de los límites de la inteligencia artificial es que se juega con probabilidades. No te dice 2 y 2 son 4, sino la probabilidad de que 2 y 2 sean 4, por decirlo de una forma súper simplificada, ¿no? Entonces, hubo un programa para unos magistrados que tenían que decidir si una serie de presos de una prisión podían concederles una salida, ¿cómo estoy? ¿Qué? Un tercer grado. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que se le dio a unos cuantos, y no se le dio a uno porque era de una etnia que no era la más abundante en el país, la nativa, porque no había pagado una multa por un mal aparcamiento, y estaba en la cárcel por eso, por la deuda de esa multa que se había ido acumulando. Bueno, se le negó el tercer grado simplemente porque, claro, la información que se le había metido a la máquina para que pudiera elegir y por tanto darle el trabajo hecho a los magistrados, pues tenía en cuenta la edad, la etnia, el trabajo anterior, la formación cultural que tenía, ¿no? Y todo eso, lleno de prejuicios, hacían que se castigara a unas personas y que eran inocentes y se aprovecharan otros, ¿no?
somos libres y por tanto la máquina no puede tener en cuenta nuestra libertad, no puede discernir, por ejemplo, en ese caso, entre un preso y otro, no puede, por tanto, como no tiene en cuenta nuestra libertad, hay cosas que no puede conocer de la persona, no está previsto y no podemos dejar de tener confianza, por ejemplo, en la relación médico-paciente. La inteligencia artificial de primer grado está avanzando en el sentido de que el diagnóstico, los datos, el diagnóstico y el tratamiento lo pueda hacer una máquina. Algo puede hacer y facilitar la labor del médico, pero la historia clínica, la mirada médico-paciente no la puede suplir una máquina y quiero decir que no se puede, no solamente no podemos perder esa confianza en el profesional que nos conoce, que nos trata, ¿no? Que sabe las distintas disyuntivas de nuestra historia, de la historia familiar, etcétera, ¿no? Y no pueden realizar una historia clínica. Podrán decir, si pasa esto, esto y esto, resulta que es esto y que tiene este tratamiento. Bien, ¿y la persona? Y lo que el médico como persona ve de ese paciente y por tanto le lleva a un tratamiento, a otro o a una conversación, ¿no? Bien. Por otra parte, otro límite importante que tenemos que tener en cuenta en la vida real es que comete errores. Y a veces pues se difunden noticias falsas por confiar en que eso ha salido de la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas falsificaciones posibles que se pueden hacer con inteligencia artificial, vídeos, imágenes, ¿no? Que muestran pues una persona diciendo o haciendo algo que no ha dicho ni ha hecho, ¿no? Pues adversarios políticos, lo que sea, ¿no? Y se inventan hechos. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta para ir formando la cabeza, la mente, la estructura cognitiva de los menores, ¿no? De los hijos, de los jóvenes, etcétera, ¿no? Y fue lo siguiente, en el año 23, un abogado de Nueva York que intentó responder, o sea, defender a través del ChatGPT, ¿no? ¿Qué había de investigación previa, de resoluciones previas en un caso de lesiones personales? Y la máquina se inventó, con los datos que se le daban, pues dio una solución que no ha pensado, sino que es puramente mecánico, matemático, de probabilidades. Bien, y entonces se inventó no sé cuántas, 10 páginas de falsas de juicios donde se había hecho ya magisterio sobre ellos, ¿no? Bueno, terminaron multándole con $5.000 en este caso. Es decir, hay cosas que no puede conocer una máquina, que no puede hacer, no hay soluciones, no tiene contenidos. Y por tanto, de nuevo, pienso que se requiere en la educación fomentar mucho la búsqueda de la verdad y el sentido crítico, que no se crean cualquier cosa. Y que puedan, que podamos darle en la medida que las edades lo permitan, los fundamentos de las cosas que decimos que son verdad, porque son verdad. Y quizás un último límite es que también al difundir noticias falsas, pues mina, dice el Papa en ese discurso, la palabra mina la saca él ahí, mina el proceso educativo. Es decir, los niños ahora funcionan con mucha información, pero hay un peligro que lo vemos muchas veces nos damos cuenta, y es el peligro de quedarse en la superficie, porque las profundidades no las puede dar una máquina, si los acostumbramos a lo que dicen las máquinas, ¿no? Pues realmente no puede ser educado en una superficie.
y no en la profundidad de dar razones, de la causalidad, etcétera, ¿no? Bien, y vamos al último apartado, que es el siguiente. El gran reto ético, creo que tenemos, es dar cuenta de la humanidad del hombre y darnos cuenta de qué mecanismos, qué culturas, qué cuestiones de la actualidad en la que vivimos pueden dar o no dar cuenta del hombre, ¿no? Y educar en esos valores. Hay procesos corporales y cerebrales que son necesarios, pero no suficientes para poder explicar la verdad del hombre. Yo le llamo segundo nivel, que está fundido. Eso es una idea que tomé de Benedicto XVI. Hay una fusión intrínseca entre el nivel biológico de la persona y el nivel del espíritu, de la convivencia con los demás, de la libertad en definitiva. Y eso no lo posee un animal. Tampoco lo posee una máquina, ni por tanto podrá realizarse una inteligencia artificial generadora o general que cree ni una autoconciencia. Bien, rápidamente el nivel biológico, que tiene una cierta correspondencia con la zoología, pero es muy distinto porque hay una retroalimentación, y la retroalimentación que hace el hombre no es la que hace el animal, y por tanto influye en la información genética, en la expresión de los genes, etcétera. Entonces nos viene dado, y eso me acuerdo ahora de la conferencia anterior, como tenemos que dar razón porque somos creacionistas y tenemos una razón muy clara, y es que todo el segundo nivel, que es una información relacional, libertad para poder relacionarnos con los demás, como queramos llamarle, espíritu, el nivel, y los dos fundidos hacen el nivel personal, de tal forma que la biología humana no es zoología, ¿no? Tiene sus manifestaciones. Entonces, la capacidad de relacionarnos con Dios y con los demás y con el mundo hace que seamos necesariamente libres. No podríamos tener una relación interpersonal si no nos hubieran creado para dar cuenta, ¿no? Para tener esa relación personal con Dios, en definitiva. Entonces, la mente humana, esto es sencillo, lo voy a explicar muy breve. Nosotros en el nivel biológico tenemos el cerebro, con todas sus conexiones, que además cada uno labra el propio y se va desarrollando a lo largo de la vida y va metiendo experiencias de la vida, etcétera, ¿no? Y ese nivel, ese espacio físico del cerebro va funcionando de tal forma que van realizándose representaciones de los objetos, de lo que sea, ¿no? Y el nivel y la información relacional que solo tiene cada persona, esa información, ese don de Dios, le hace que la mente cambie de configuración, y en definitiva de ahí surgirá, esto está muy brevemente explicado, la cognición, la conciencia, la autoconciencia, el autocontrol, etcétera. Entonces nosotros tenemos un espacio físico del cerebro, que son las neuronas, la interacción entre dos neuronas, los circuitos, las grandes redes, el conectoma total, ¿no? Que tenemos un poquito de idea de por dónde va, pero fíjense lo que se ha tardado y lo que ha supuesto el de la mosca, con 4 neuronas y media, ¿no? En respecto al nuestro, que se intercalan esas fibras se entretejen entre sí, forman haces según las 3 dimensiones del cerebro, etcétera, y hace que nuestro cerebro sea ilimitado.
cosa que nunca se podrá dársele, aunque una máquina imite el cerebro humano, lo que no puede es relacionar, porque no puede, pues las neuronas en una función, algo que está en un sitio, en otro, es decir, es ilimitado en el sentido de que tiene más posibilidades posibilidades tiene trascendencia, no tiene el cerebro trascendencia, sino que es una base física para la cual nosotros, porque tenemos ese plus de realidad, podamos elaborar, pensar, relacionarnos con lo trascendente, ¿no? Y todo deja huella. Bueno, ese es el espacio físico, lo que se quiere copiar. Pero claro, ese espacio físico sería copiable, sobre todo nos ayudaría a conocer más el cerebro, pero nunca el espacio mental, porque el espacio mental está en ese otro nivel que veíamos, en el segundo nivel. Entonces, el espacio mental tiene una serie de características y una imagen que a mí me ayuda a entenderlo es que es como un blog de dibujo. Es decir, cuando nosotros pensamos algo, conocemos algo, vivimos algo, sentimos algo, una representación de eso queda en la mente, en el espacio mental, como un blog de dibujo, de tal forma que cuando yo voy a pensar en algo, voy a hacer algo, abro mi blog de dibujo y entonces encuentro lo que es mío, que está ahí y que no es material, lógicamente. Por otra parte, el cerebro humano puede decidir libremente, la máquina nunca, porque la máquina decidirá según el programador le haya dado el programa necesario, ¿no? Pero nosotros tenemos un triángulo que a mí me apasiona, en el cual nosotros lo que sentimos, la emoción, todo lo que viene del corazón del cerebro, por tanto, todo eso que es intangiblemente nuestro, ¿no? Sale esa información hacia la frente, la parte de encima de los ojos, y ahí hay un freno. Es para y piensa. Entonces, de lo que sale de ahí, nosotros ya seleccionamos para y piensa y buscamos otra opción de la que nos da muy espontánea, ¿no? Y después viene a esta otra parte, del cerebro, hay otro freno, y cuando nosotros decimos, hemos pensado para y piensa, yo suelo poner el siguiente ejemplo muy simple. Una persona me ofende y entonces yo puedo tener una reacción natural de decir, le doy una bofetada, ¿no? Puedo, pero para y piensa. Es tu amigo, tiene mala cara hoy, algo le ha pasado, está su hijo delante, etcétera. Y entonces son parones. Yo paro el flujo automático de estímulo-respuesta, que puede ser variada esa respuesta, pero una posible es darle una bofetada, y entonces ir elaborando y quitando otras y decir, no, después de estos frenos, para y piensa, voy pensando rápidamente y le doy un abrazo, porque le comprendo y ya se me ha quitado el dolor de la ofensa, ¿no? Esto es muy importante porque la ley natural es así. Es decir, que yo puedo, la estructura del cerebro da lugar a un funcionamiento del cerebro humano, que solo es del humano, en el cual lo cognitivo y lo emocional se complementan. Lo cognitivo emociona y lo emocional da conocimiento. Por tanto, yo por las emociones, en definitiva, por sentirme impresentable ante esa acción, que además busco justificaciones, o simplemente tener alegría de esa posibilidad, ¿no? Pues de esa acción, yo sé si es buena o es mala en ese sentido, si tengo que frenarla o no. ¿Por qué? Porque la emoción que me despierta en el corazón del cerebro se complementa siempre, se relaciona siempre con lo cognitivo. Yo conozco la ley natural que está escrita en mi corazón, en el corazón del cerebro, en definitiva, ¿no?
Por otra parte, y voy terminando, la libertad no es una propiedad biológica. Justamente la libertad lo que nos permite es romper la biología, romper los automatismos, el determinismo y, por tanto, poder dar una solución distinta, ¿no? Libre. Y venimos determinados, en definitiva, porque no estamos indeterminados por lo que hay en el corazón. El corazón como víscera, como unidad del sujeto, ¿no? Y de los sentimientos del amor, en definitiva. Los amores que yo tenga en el corazón y los hábitos que tenga determinan que esa indeterminación que se produce al frenar, sea ni determinada ni indeterminada, sino autodeterminado, ¿no? Eso necesita un cerebro en un cuerpo, con un corazón y con la... Bueno, entonces, la búsqueda de la verdad es algo que es innato al hombre. De hecho, en experimentos como este se ha visto una persona que le ayuda a un niño, a un perro o a un lobo, que ve que el juguete está aquí. Y sin embargo ven que se lo lleva aquí a este otro lugar. Entonces el perro, si es su dueño y confía en él, lo busca donde ha estado siempre. Si no es, no sabe dónde buscarlo, porque no tiene un aprendizaje de dónde está. El lobo va para un lado y para otro siempre, no tiene un dueño en ese sentido, no es capaz de una relación, y el niño lo busca siempre, aunque vea que se lo ha llevado a otro sitio, en el sitio original, porque busca por qué no está ahora ahí, busca un porqué. Bueno, ese experimento es precioso y lo que se ve que hay una búsqueda retirada del niño de 18 meses, es este experimento. Y por último tenemos una memoria intemporal que tampoco tiene el animal y menos una máquina, y es que nosotros traemos al presente lo que las experiencias anteriores de la vida, y con eso porque hay una reunión de neuronas en una parte del cerebro, proyectamos el futuro, algo que tampoco puede hacer una máquina. Bien, entonces, la pregunta, ¿inteligencia artificial general? ¿Conciencia artificial? Y la respuesta sigue siendo no. Nunca, no se logrará y posiblemente nunca se aproxime ahí. Esto no es una profecía del futuro, sino que tiene su base en lo que es el ser humano. La mente no se puede crear, y ahí la conciencia y la inteligencia son atributos de la mente. Es decir, nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, de lo que nos rodea, y la inteligencia es capaz no solo de procesar información, ¿no?, sino resolver problemas, ¿no? La inteligencia no está en el hombre desligada del cuerpo, porque necesita lo sensorial, necesita los sentimientos fundamentalmente, ¿no? Si no, una inteligencia fría no es una inteligencia humana, y bueno, ahora ya estamos acostumbrados a que nos hablen de una inteligencia emocional, etcétera. Y la inteligencia no es el índice de conciencia, no me sale. Bien, entonces los sistemas de la inteligencia artificial, que es la que tenemos ahora, más o menos evolucionada, bastante evolucionada, que resuelve muchas cuestiones, muchos trabajos pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Nos pueden ayudar a tomar decisiones porque nos pueden dar más datos.
Pero somos las personas las que tomamos las decisiones precisamente con un conocimiento y con el hecho de que tenemos guardado en el corazón muchas cosas, de que tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos un conocimiento emocional también en ese sentido. Y lo que decía Higinio esta mañana, ¿no? Antes que guardar en el corazón, ¿no? Bueno, eso es una realidad y las máquinas nunca pueden sentir. Necesitarían tener un cuerpo, estar inmersas en un cuerpo como el nuestro, que no le bastan unos sensores para situarse donde está, que eso ya se logra con los robots, etcétera, no, sino no tienen un cuerpo en definitiva. Y termino. Los robots no tienen ni conciencia, ni emociones, ni sentimientos, no tienen cuerpo. Y es muy difícil poderle introducir experiencia y en cualquier caso, aunque se le introdujeran experiencias, serían las que le ponga el programador, no son suyas y son limitadas además, ¿no? Y siempre dependerá del programador. Entonces, una inteligencia artificial sin sentimientos, sin conocer los contenidos, está en marcha y podrá tener un desarrollo posible y elevado, ¿no? Pero no una inteligencia como la que la plantea la generativa o general, porque eso trata de copiar la mente. Se puede copiar el cerebro, se podría, pero no la mente ni el funcionamiento del cerebro con todo lo que es propio, ¿no? En definitiva, la conciencia supone la percepción subjetiva de que yo en este cuerpo soy así, bueno, soy lo que sea, ¿no? Y no es posible sin un cuerpo. Esa sería mi conclusión. Finaliza en Radio María la conferencia de doña Natalia López Moratalla titulada Inteligencia Artificial, ¿Conciencia Artificial? Es una conferencia que impartió en el 13º Congreso de Familias y Docentes Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda en su edición de 2024 que tuvo lugar en el mes de octubre en la Universidad San Pablo CEU bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos.